Hoy quiero hablarte de Bitcoin en uno de esos momentos que definen el resto del ciclo. Estamos en una zona donde el próximo movimiento grande realmente no va a ser lateral. O vemos una continuación fuerte al alza, del orden del 25 a 30% fuerte, o entramos en una fase de corrección profunda de menos del 30%. No te voy a decir cuál va a pasar. Te voy a mostrar qué estoy mirando yo para no quedar atrapado en el medio. Para que estemos hablando de lo mismo, primero miremos este gráfico que me gustaría que veamos. Estamos alrededor de los $89,000. Viene de marcar un máximo histórico de los 125,000. Y está consolidado después de un movimiento vertical muy fuerte, después de estos últimos 2 o 3 semanas que hemos visto una caída fuerte. 125,000 hasta los 86,000, si no estoy mal. Creo que alcanzó a tocar los 81,000. Es muy fuerte esa caída. XRP lo sufrió igual. Desde entre los $3.65, que fue el máximo hace realmente poco, bajamos a $1.89. Incluso en algún momento llegamos al $1.64. Históricamente, cuando Bitcoin hace este movimiento, hace cosas tan rápidas, en un rally tan rápido, desde los 69,000 hasta los 125,000 en 6 meses, suele pasar una de dos cosas: o consolida para arriba y continúa ese impulso, o pierde niveles clave y entra en una corrección más profunda que limpia todos los excesos. En ciclos anteriores sucedió lo siguiente. En el 2017 hubo correcciones del 30 al 40%. Ocurrieron incluso dentro del bull market. Eso lo podemos ver en todo lo que ha venido hablando Raúl Pal, que lo he puesto acá en el canal, con su Banana Zone. En el 2021 vimos caídas entre el 25 y el 35% antes de llegar a un máximo final. Y en el 2024, con los ETFs en juego, la estructura es distinta y ahora el 2025 nos ha cambiado todo. La psicología sigue siendo humana y sigue todo el mundo afectado por lo que qué irá a pasar. La pregunta no es si Bitcoin puede caer o subir. La pregunta es qué escenario tiene más probabilidades ahora mismo. Y si Bitcoin sube o baja, ¿qué va a pasar con XRP? XRP al final está teniendo un movimiento muy interesante de subidas y de mantener las caídas para no caer tan bravo. ¿Por qué? Porque tiene un caso de utilidad, porque tiene una cantidad de flujos que han mantenido a XRP constantemente ahí, por encima del $86, que para mí es un piso muy fuerte, un soporte interesante para seguir monitoreando. Miren, la señal número 1 y técnicos claves son los siguientes. Hay 3 zonas que me importan de verdad. Una zona de máximos, que es un rango alto, arriba de los $100,000, $125,000. Ese es un rango que ha marcado mucho la diferencia, donde el precio necesita aceptación para poder continuar y para tener un descubrimiento más allá. Donde el mercado, si se sostiene aquí entre los 100,000 y los 125,000, la fortaleza es muy grande y puede dispararse al alza. La zona media del rango está alrededor de los 80 a $90,000, que históricamente han sido máximos, pues obviamente por encima del máximo de los 69,000, pero ha estado rondando en este último semestre en esos niveles y han sido soportes muy fuertes en este rango. Perder esta zona en el semanal suele abrir la puerta a correcciones mucho más profundas. Hay una zona de invalidación estructural. Si Bitcoin pierde los $69,000, es la acabose para mí. Por ahora, creo que los 70,000 serían un soporte, pero inmenso. La corrección hasta allá sería más intensa si lo rompe, sería más del 30%, pudiéramos ver los $56,000. El precio se mueve por zonas, no por números mágicos, y eso es importantísimo que lo tengan. Yo no necesito el máximo exacto, necesito ver qué zonas se defienden y cuáles no, para poder hacer un buen trading. Los flujos de los ETFs nos han mostrado hacia dónde va el mercado. Lo que estamos viendo es que los ETFs de XRP se mantienen al alza y sigue entrando dinero. Llevamos 24 días consecutivos registrando ingresos constantes sin ningún día en rojo. Eso obviamente es normal, porque tampoco es que estén llegando millones y millones y millones, pero llegan buenas cantidades y se han mantenido al ingreso. Los ETFs de Bitcoin son diferentes. La última semana vimos retiradas de entre 600 y 700 millones de dólares en la semana, y también hubo entradas de 450 millones de dólares aproximadamente al final de la semana, mostrando un impulso al alza. Entraron decenas de miles de millones desde el inicio, cuando fue enero del 2024, y no han parado de subir en los Bitcoin, tampoco en los de Ethereum, aunque Ethereum en otra proporción. BlackRock, Fidelity y otros se convirtieron en los mayores compradores, ya lo sabemos. BlackRock
ha demostrado su interés. Ahora también estamos viendo, no solamente en los ETFs, estamos viendo a Vanguard, estamos viendo a Bank of America, JP Morgan, todos interesados en ver qué es lo que está pasando con las criptomonedas y con la tokenización de activos. En varios periodos los ETFs compraron más Bitcoin del que se minaba en el día. Eso es otro dato que hay que tener clarísimo. Hoy en día se mina muy poco, se minan menos de 800 Bitcoins a la semana. Hoy en día es más importante ver cómo está entrando la plata a esos ETFs. Pero ojo, cuando los flujos se frenan o se vuelven negativos durante varios días seguidos, que es lo que no está sucediendo, sino pasa un par de días y después retorna al alza, el mercado se queda sin gasolina marginal. Yo personalmente miro la tendencia semanal de los inflows y los outflows. Por eso les digo, conozco muy bien qué está pasando en el día a día, pero cuando veo el macro, miro la semana entera. Y no miro al final un día aislado. Lo sigo, pero no lo tomo para tomar decisiones claras. Las entradas netas sostenidas muestran un respaldo institucional y las salidas persistentes muestran presión que el precio de Bitcoin y de XRP van a empezar a sentir. Pero antes de seguir, quiero darles una nota rápida para que ustedes estén súper conectados con lo que yo estoy haciendo. ¿Cómo leer niveles? ¿Cómo ver los flujos de ETFs? ¿Cómo entrar en contextos sin pánico? Esto es todo lo que estamos viendo hoy y es lo que exactamente estoy organizando en una base de un programa de inversión en cripto que estoy terminando ahora y que quiero compartir con ustedes. Voy a trabajar con un grupo pequeño de forma muy personalizada, ayudando a cada uno de esos alumnos que decidan participar en este programa para gestionar su portafolio y construirlo de forma muy sólida con visión a largo plazo. Al final del video quiero explicarles cómo funciona y cómo pueden acceder a este programa. Ahora miremos las señales de los holders de largo plazo. Ese dato es clave y casi nadie lo mira bien. Históricamente los holders de largo plazo venden en la fuerza y no en el miedo. Cuando empiezan a distribuir de forma sostenida, el mercado se enfría. Ahora mismo vemos algo muy interesante. Hay muchos holders antiguos que están empezando a vender de a pocos. Aparecen de vez en cuando. Vimos algunas billeteras de Satoshi hace como un mes. Aparecen de vez en cuando. La oferta líquida en los exchanges a veces se drena con respecto a XRP puntualmente y a veces se incrementa cuando llegan las ballenas y ponen en esos exchanges esas monedas de nuevo de Bitcoin, que es lo que más ha afectado el mercado. Cuando hay ese ruido, es tenaz. Pero también vemos a Michael Saylor anunciando esta misma semana que tomó decisión de compra. Eso lo dijo ayer y ahí despierta el mercado. Pasamos de $86.000 a $89.900 según lo que podemos ver. Pero si todo esto cambia y si vemos entradas netas más fuertes de Bitcoin a los exchanges desde las wallets antiguas, eso será una señal de advertencia muy importante, porque ahorita no está sucediendo. XRP se está extrayendo de los exchanges. Bitcoin entra y sale, pero no hay señales claras y semanales. Hay que tener mucho ojo en el contexto macro, es lo más importante. Vimos que el Banco de Japón movió las tasas 25 puntos básicos al alza y esto está afectando mucho la liquidez porque está retornando y se está acabando el trading del carry trade barato, regalado, el free carry trade japonés se está acabando. Esto está afectando el mercado, pero por el otro lado estamos viendo a la Fed comprando $40.000 millones en los treasuries de corto plazo, posiblemente para generar una liquidez, hacer apuestas a largo plazo y afectar de forma positiva el mercado. Como ya sabemos, todo depende del dólar, de las tasas y de la liquidez global. El M2 hay que continuar siguiéndolo. Es importantísimo hacerle seguimiento a ese M2 global que nos muestra en qué entornos de tasas altas vamos a tener, qué tasas altas vamos a mantener a la baja. Todo ese estilo de cosas hay que tenerlo en la cabeza. Hay que ver si hay mayor o menor liquidez y si el dólar se fortalece con todas las medidas que está tomando Trump en largo plazo. Los activos de riesgo sufren al final y si el mercado empieza a descontar más recortes de tasas en Estados Unidos o si descuenta subida de tasas en Japón. Esto está haciendo una balanza así desproporcionada. Bitcoin suele reaccionar ante todos estos activos de manera muy lógica y obviamente tiene que ser un indicador claro para el resto de las criptomonedas. Es importante tener ese indicador en el escenario. Hay dos escenarios que a continuación quisiera plantearles. Puede haber uno alcista con un impulso de más de 30% entre enero y febrero con todo este movimiento, donde los ETFs pueden tener entradas netas consistentes. Habría que verlo y habría que analizarlo. Soportes claves defendidos en el semanal, que lo hemos ido viendo. Eso me ayuda a tener claridad de que puede seguir subiendo el mercado. Los holders de largo plazo
no están distribuyendo agresivamente. Como les digo, hay algunas ballenas que suben y otras ballenas que no, que se quedan quietas o que retiran de los exchanges. En cuanto a Bitcoin, en cuanto a XRP, sí lo vemos las retiradas masivas, pero porque los OTCs están necesitando ese XRP para entregárselo a los nuevos emisores de ETFs. El tema macro está estable, con dos señales diversas, que es lo que está pasando en Estados Unidos y lo que está pasando en Japón. Eso es importante tenerlo. Y en ese escenario, Bitcoin podría romper esos máximos si las cosas siguen siendo positivas y exceder ese movimiento a un 30% al alza si la fortaleza de mayor liquidez en los Estados Unidos es más relevante que lo que está pasando en Japón. Ese tema de Japón tendría que tener mensajes más claros y contundentes para que este escenario alcista se mantenga y pudiéramos ver a Bitcoin superar los $150,000, que es una proyección que tengo yo para enero o febrero. Aunque creería que los 250,000 los vamos a ver en el 2027, no en el 2026. Y en el escenario negativo, en el escenario B, con una corrección profunda, podríamos ver más salidas de los ETFs, como pasó esta semana, con sustos, con miedos, con FOD con respecto al mundo cripto, con FOD con respecto a las criptomonedas, con miedo con respecto a la inteligencia artificial que está generando algo de ruido. Muchos predicen una burbuja que puede ser o no puede ser, un aumento de la oferta de estas monedas a los exchanges, que las ballenas empiecen a moverse mostrando los dientes, mostrando que de pronto van a vender, y un endurecimiento de las noticias macro en Japón que pudieran afectar el mercado. Cómo se asusta el mercado con estas noticias es importante. En ese caso, si Japón es más fuerte que lo que está pasando en Estados Unidos, va a haber un movimiento negativo, una corrección que pudiera romper los $70,000 de Bitcoin. Eso es lo que creo yo. Pero ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo hago yo para tomar esas decisiones? Yo no adivino. La verdad, sigo comprando. Busco niveles, entro por tramos, con paciencia y sin afanes. Defino los niveles de invalidación, sé cuáles pueden ser los niveles que van a ser soportes. Si no los rompe, me quedo tranquilo, ajusto el tamaño, no estoy pendiente del ego, no estoy pendiente de ver qué hago, qué no hago. La verdad, voy entrando de a pocos, voy teniendo algo de liquidez por si acaso y sigo con datos y no con opiniones. La verdad, los análisis on-chain que he aprendido a utilizar son claves. Mi objetivo no es acertar al máximo o al mínimo, es sobrevivir y capitalizar el movimiento más grande y encontrar esas oportunidades que me da el mercado. Si te quedaste hasta aquí, seguramente eres de los que prefieren un proceso claro a una promesa vacía. Estoy, como les he dicho, abriendo un grupo pequeño para mi programa de inversión en cripto, un tema de mentoría claro, donde trabajo personalmente con cada uno de los alumnos, con una estructura de portafolio, con una lectura de mercado, con una toma de decisiones, una gestión de riesgo con cabeza fría. El objetivo no es hacernos ricos, no lo vamos a hacer, sino construir un portafolio sólido con una expectativa que sea realista de entre 30 a 40% efectivo anual. Ojalá logremos eso en el 2026, entendiendo qué hacer y por qué lo haces. Si quieres entender y meterte en ese grupo, aprender con el grupo cripto y con criterio, y acompañarme en directo, porque voy a estar ahí en directo y uno a uno, personalmente, escríbeme acá en el Telegram y en el WhatsApp. Cualquiera de los dos, estoy súper pendiente yo personalmente o mi equipo les va a ayudar a entender cómo es el proyecto. Las plazas son limitadas, no lo voy a atender a todo el mundo, no puedo, es imposible, no es para todo el mundo, es para quienes quieran hacerlo bien y a largo plazo. Nos vemos en la próxima y por favor, no olviden suscribirse al canal, regalarme un like y nos vemos. Feliz Navidad.